Buenas tardes a todos. Un año más nos encontramos aquí reunidos por una buena causa. Este año se va a destinar el dinero recaudado a la Fundación de Ayuda a los Refugiados, a través de la Fundación Juan Soñador, que a continuación nos van a informar de esto. Nuestra ayuda, aunque sea pequeña, cuantitativamente es muy importante. No hay que olvidar que las últimas cifras hablan de 65 millones de refugiados en el mundo. Y la cifra, desgraciadamente, va en aumento. Por eso es tan importante la colaboración de todos. Gracias a todos los teberganos que os volcáis cada año por una causa distinta, pero con mucha ilusión y con mucha fuerza. Es un trabajo de equipo, es una ayuda de todos. Sin todos vosotros, sin que colaboréis en todo, no sería posible conseguir nada, ¿no? Por eso os lo agradezco mucho. Y a continuación quiero dejaros con Fermín. Juan hoy no puede acompañarnos, Juan el de la Torre, que está con su madre enferma. Mañana se unirá seguro a nosotros. Y Fermín, Juan y muchos otros son los impulsores reales de Teberga Solidaria. Así que pido un aplauso para todos los que participáis dentro de Teberga Solidaria, es decir, en la organización, y los que colaboráis y asistís a todos los actos, que sois muy importantes. Yo os doy un aplauso a todos. Fermín, a continuación, os va a hablar de dónde va destinado este dinero. Fermín. Sí. Como decía María Amor, este año en la comisión que organizamos un poco lo de Teberga Solidaria se decidió destinar la recaudación, o sea, el dinero, para ayudar a los refugiados. Precisamente vamos a hacerlo a través de la Fundación Juan Soñador, y tenemos aquí a Alfonso Pombo Fernández, es de Mieres, trabaja en Gijón, y este verano, durante sus vacaciones, pues estuvo en un campamento en Grecia, en el norte de Grecia, ¿no? ¿Cómo se llama el campamento? Filipiada se llama el campamento. Entonces, se ofreció venir a explicarnos un poco la vivencia que él estuvo allí en el campamento, y nos lo va a exponer aquí. La Fundación Juan Soñador organiza todos los años la Semana Solidaria de Mieres. Este año, en la 13ª edición, el tema principal era el de los refugiados. Entonces, yo creo que es muy importante que Alfonso enlace un poco lo de Mieres con Teberga. En Mieres es de sensibilización. Aquí intentamos recaudar, y mientras más, mejor. Alfonso, te dejo lo para aquí. Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí para poder hablaros de mi experiencia en Grecia. Gracias especialmente a Fermín, a Carmen, por haber pensado en mí para poder estar hoy con vosotros. Y bueno, la idea es, lo que os decía, intentar trasladaros la experiencia y sobre todo cómo vive la gente en los campos de refugiados que ahora mismo hay en Grecia. Para empezar un poco hay que situarse en de qué estamos hablando. No estamos hablando de refugiados, estamos hablando de gente que por diferentes causas, pues por la guerra, pues por el hambre, por situaciones de terrorismo, de catástrofes naturales, tienen que abandonar su país. Se ven obligados a dejar su casa y a emprender un viaje para iniciar una vida nueva. Una vida, pues como os digo, al margen pues, de guerra, de violencia y de sufrimiento. ¿Cómo vienen? Pues desgraciadamente como pueden, ¿no? Porque cada vez estamos haciendo que su ruta hacia Europa sea más difícil. Cada vez nos estamos blindando más y estamos obligándolos a que vengan por rutas cada vez más complicadas. Fijaros en ese mapa que hay ahí, donde se ven más o menos las rutas que siguen los refugiados para venir fundamentalmente de África y de Oriente Próximo, que es, digamos, ahora las zonas más calientes, que es de donde están viniendo fundamentalmente a Europa los refugiados, ¿no? Vienen fundamentalmente pues, a través de Turquía, llegan a Atenas y luego van al resto de Europa, y esa ruta hoy en día está cortada porque se firmó un tratado con Turquía, seguramente a lo mejor lo habréis escuchado por los medios de comunicación, que
que hizo que los refugiados no puedan venir a Europa, porque cada refugiado que entra a Europa por el mar, por las islas griegas, es devuelto a Turquía. Entonces esa ruta ya no la están siguiendo porque no pueden acceder al continente, y entonces les están obligando a venir a través de Libia, y hacer rutas cada vez más peligrosas que hace, pues que ya lo veremos eso un poco más adelante, que la cifra de muertos que hay hoy en día en el mar intentando cruzar pues el Mediterráneo para llegar a nuestras costas, pues sea pues la más alta desde que hay registros, ¿no? Fijaros, son gente que lo deja todo, deja su casa, deja parte de su familia, deja su país, deja sus amigos, su cultura, para iniciar un viaje lleno de obstáculos y de peligros, porque, como todos sabéis, tienen que hacer un viaje donde están expuestos a explotación laboral, están expuestos a mafias, a secuestros de niños para utilizarlos en tráfico de personas. Es un viaje que empiezan, pero no saben muchos de ellos si van a poder llegar a acabar, porque muchos de ellos, como os decía, mueren en el camino, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta Europa de las fronteras es que cada vez les sea más difícil entrar. Ellos van a seguir llegando porque las guerras, desgraciadamente, siguen existiendo, el hambre sigue existiendo, es un flujo que no vamos a poder parar, y lo que estamos haciendo es que cada vez muera más gente en el camino. Bueno, pues esta gente, esto a ver si pasa, no pasa, espera, ahora, mirad, este mapa que es de Grecia, esos puntos rojos que veis ahí son los campos de refugiados que ahora mismo hay en Grecia. Cuando los refugiados empezaron a llegar, atravesaban el mar y iban desde las costas de Turquía a las islas griegas, que son esas que veis a la derecha, de un color gris oscuro, que está muy cerca, ¿no? Está muy cerca lo que es la costa griega de la costa turca. Entonces cruzaban en esos botes que visteis antes, llegaban a las islas, de las islas iban al continente, y ahí ya pues seguían camino al resto de Europa. Esa ruta se cerró, Europa cerró la frontera de Grecia con el resto de Europa, y entonces eso lo que originó es que estuvieran llegando refugiados a Grecia y no pudieran salir. Se formó un tapón, se empezaron a acumular, por decirlo así, personas en Grecia que no podían salir, ¿de acuerdo? Entonces, según llegaban, se iban instalando en campamentos pues espontáneos, ¿no? Según llegaban a la frontera, estaba cerrada, no podían cruzar, pues ahí se plantaban el campamento. Al norte había un campamento muy importante que seguramente os suene, que se llamaba Idomeni, que era un campamento informal de refugiados que se fue formando en la frontera con Macedonia según iban llegando, ¿no? Pues ahí llegó a haber 14.000 personas. Entonces, en los 2 o 3 meses que pasaron entre que se cerró la frontera de Grecia con Europa y luego se firmó el tratado con Turquía, en esos 3 meses aproximadamente llegaron a Grecia 60.000 personas que no pudieron seguir su camino y que ahora mismo están atrapadas. Están atrapadas porque no pueden salir de Grecia, los trámites burocráticos son extremadamente lentos, y entonces están atrapadas en una especie de limbo jurídico que no sabe muy bien qué va a ser de sus vidas. Entonces, esos campos que al principio se crearon de manera espontánea, el gobierno griego lo que hizo fue eliminarlos y ubicar a toda la gente en campos controlados por el ejército. Y ahora mismo están repartidos, pues como veis, por toda la geografía de Grecia, y ahí están esas 60.000 personas de las que os comentaba que están ahora mismo atrapadas. Yo en concreto estuve en ese punto que hay ahí a la izquierda que pone Filipiada, pues ese es el campamento en el que yo estuve este verano. Y este es el campamento. Los campamentos se instalan en cualquier superficie, pues que sea diáfana, que sea pues que con espacio suficiente para albergar las tiendas, y sobre todo que esté también un poco apartada de la gente, ¿no? En concreto, este campo era una antigua base militar del ejército, llevaba abandonada como más de 20 años, la mayoría de los edificios que hay estaban todos en ruinas, el único edificio que se mantiene en pie y que sirve de almacén era el antiguo polvorín, porque como estaba construido de metal para evitar accidentes y complicaciones con los explosivos, seguía en pie, pero el resto eran edificios que estaban prácticamente en ruinas. Y entonces, en esa superficie la medio acondicionaron y ahí instalaron las tiendas de campaña para acoger a los refugiados. Este verano había alrededor de 500 personas, no llegaba, la mayoría eran de origen sirio, kurdos y musulmanes.
pero la mayoría sirios, y también había una pequeña cantidad de refugiados afganos, pero bueno, la mayoría eran de origen sirio. Y bueno, las condiciones de vida en los campos de refugiados son muy precarias, ¿no? Empezando, pues bueno, pues por las tiendas. Ahora mismo ya no están en tiendas, como os explicaré más adelante, pero imaginaros en agosto, cuando yo estuve allí, vivir en una tienda de campaña a 40 grados al sol, pues dentro de la tienda, pues os puedo asegurar que hacía bastante más calor de ese, ¿no? El tema, por ejemplo, bueno, fijaros cómo son, ¿no? Son hileras de tiendas de campaña donde ahí las familias se ubican, ¿no? Entonces hay tiendas de campaña donde viven, pues en función del número de personas que compongan la familia, pues hay tiendas donde pueden dormir 3, 4, 6 y hasta 7 personas. Las condiciones, como os decía, son muy precarias. Por ejemplo, el tema de la sanidad, que era un tema que les preocupaba mucho a los refugiados. Tenían un médico a la entrada del campo, en una cabina, para atender las necesidades de todo el campamento. Un médico griego del pueblo que el ejército le pagaba para estar allí durante la semana, de lunes a viernes por las mañanas. Claro, el primer problema que tenían los refugiados cuando iban al médico es que no les entendían, porque el médico hablaba griego, los refugiados hablan árabe y no había manera de entenderse. Cuando había un médico que medio chapurreaba inglés, pues a lo mejor algún refugiado que supiera inglés podía acompañar al enfermo para hacer de intérprete y medio poder enterarse el médico de qué le pasaba a la persona, ¿no? Pero ya solamente ese era un problema bastante difícil, el tema del idioma para hacerse entender. Después, claro, allí dentro del campo pues había muy poco material y tenía muy poca posibilidad el médico de hacer algo, ¿no? Si tenía que mandar al enfermo pues a algún hospital, había que esperar por una ambulancia, que tardaba un montón de tiempo. Muchas veces los voluntarios, cuando era por la tarde o los fines de semana que no había médico, pues teníamos que nosotros llevar a la persona al hospital y eso generaba problemas con los militares. Bueno, era bastante problemático, ¿no? Luego, por ejemplo, el tema de los servicios. Esto que veis ahí es las duchas y los aseos de los refugiados, ¿no? Los aseos, pues como veis, son esas baterías de plástico que se ponen aquí en las fiestas de Prado. Pues había pues como 70, 80 repartidos por el campo. Se lavaban todas las mañanas, pero claro, a las 7 de la tarde, a 40 grados, si tenías que ir al baño, pues la verdad es que era bastante desagradable, ¿no? Y luego lo otro, eso que tiene como los paneles solares, eran las duchas, ¿no? Duchas para hombres y para mujeres. Como veis, intimidad bastante poca y bueno, pues situaciones muy precarias a nivel material, ¿no? La comida también era una cosa que les disgustaba bastante porque era una comida que siempre era lo mismo, mucho arroz, mucha patata cocida, muy poco. Claro, son gente que también la comida de aquí pues no es la de ellos, no son sus sabores y bueno, pues no, la comida tampoco no era lo mejor, la verdad. Pero mirar, en medio de todas estas dificultades materiales y carencias que tenía la gente, no eran sus peores problemas. El problema más importante y que más hace sufrir a esta gente es la falta de certidumbre sobre su futuro. Porque ellos no saben qué va a ser de ellos. Ellos dejaron su país, dejaron su casa, lo dejaron todo atrás para empezar una vida nueva y lo que sienten es que están aquí en un sitio donde lo único que están es para pasar el tiempo, nadie les informa cuánto tiempo van a estar aquí, porque todos podemos entender que un sitio de este tipo pueda servir como algo transitorio para un mes, 2 meses, y después pues ya que cada persona pueda ir al sitio que considere. Pero es que esta gente es muy probable que esté aquí 2 y hasta 3 años viviendo en este sitio. Llevan desde el mes de marzo viviendo aquí y les quedarán tranquilamente otros 2 años. Eso algunos, otros ni se sabe, ni ellos mismos lo saben. Entonces, esa falta de futuro, ese no saber qué va a ser de ellos, les genera mucha tristeza, ¿no? Luego, no tienen nada que hacer durante el día porque en Grecia ellos son solicitantes de asilo, entonces están, digámoslo así, no son ilegales, por decirlo así, pero no pueden trabajar. No tienen derecho a trabajar. Entonces,
es gente joven, gente que venía de trabajar en su país, que trabajaban en un montón de cosas y llegan aquí y están metidos en este campo de concentración, porque es lo que son, campos de concentración, y no tienen nada que hacer. Entonces, claro, eso se suma a unos traumas que traen de la guerra, porque os hablo de la experiencia que yo tuve con refugiados sirios, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esta gente viene huyendo de la guerra que hay en Siria, que todos más o menos conocemos por las noticias. Entonces, son unos traumas y unas historias tan fuertes que lo que estamos consiguiendo, teniéndolos en estas situaciones, es que su dolor, que ya traen de su país, sea todavía mayor, porque no son capaces de empezar una vida nueva, de empezar de cero, de vivir como cualquiera de nosotros quisiera vivir, en paz. Pues nosotros les estamos impidiendo que puedan empezar de cero. Como os decía, es gente que trabajaba pues, como cualquiera de nosotros puede trabajar. Había abogados, había gente que trabajaba, tenían propietarios de restaurantes, fontaneros, mecánicos. Es gente que en su país vivía bien, porque Siria, antes de que empezara la guerra, era un país de los de la zona de los que mejor se vivía. Había una calidad de vida bastante buena. Y ellos te lo dicen. Si yo no vengo a Europa para ganar más dinero o para vivir mejor, yo vengo a Europa a vivir, porque en mi país nos están matando. Entonces yo necesito salir de ahí porque yo tengo hijos, porque yo soy joven, porque yo no quiero ir al ejército para que me maten. Y entonces vienen aquí huyendo del horror y de la guerra. No vienen por gusto, y eso te lo dicen. Dentro de los sirios hay están los kurdos, que viven al norte, y luego los sirios propiamente musulmanes, que viven más al sur. Estos fundamentalmente venían huyendo del ejército oficial del presidente, sobre todo eran gente joven, porque los reclutaban y ellos no querían ir al ejército, no querían alistarse al ejército. Entonces, cualquier persona que no se alistara en el ejército, automáticamente, pues, iban a por él y iban a matarlo, ¿no? Entonces había mucha gente joven que marchaba porque no quería alistarse al ejército. Sin embargo, los kurdos, que vivían al norte, que es una minoría dentro de Siria, fundamentalmente huían escapando del Estado Islámico, porque en esa zona es donde opera el Estado Islámico en Siria, y entonces venían huyendo pues, de las atrocidades que podéis imaginar que estamos hartos de escuchar en el telediario, pero que, bueno, escuchaos por las personas, por gente que te cuenta lo que veían y lo que hacían a la gente, realmente no te entra en la cabeza que pueda haber gente que cause tanto dolor y tanto sufrimiento de una manera tan salvaje. Y fijaros, es gente que con estas experiencias tan traumáticas de la guerra, de tener que abandonar su país, de tener que dejar familiares pues en Siria, de emprender este viaje tan peligroso que a muchos les cuesta la vida, luego es gente que tiene una capacidad de acogida y de generosidad impresionante. Los voluntarios, que cuando acabábamos nuestra faena, lo que tuviéramos que hacer, pues muchos pues aprovechábamos pues para dar un paseo entre las tiendas y hablar con ellos y tal. Estábamos todo el día de tienda en tienda porque hablabas con uno y te invitaba pues a tomar un té o un café, que es muy típico en su cultura, ¿no? Te invitaban a comer, te invitaban a cenar. Era exagerado y luego se desvivían, te ofrecían lo mejor. Necesitaban que les escucharas. Necesitaban que alguien les escuche, porque es gente que tiene unos traumas psicológicos muy fuertes y se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten que huyen de una guerra hacia una sociedad muy próspera como es la nuestra, y lo único que reciben son vallas, son fronteras cerradas y son lugares como este. Entonces es gente que se siente pues totalmente sola, y el hecho de que haya gente que les escuchara, para ellos era muy importante. Porque muchas veces no podías hacer otra cosa que escuchar. Porque yo me acuerdo cuando un padre te cuenta que su hija murió en un bombardeo, y claro, llorando, te cuenta eso, ¿qué le dices tú a esa persona? Pues es muy difícil decirle nada, porque cualquier cosa que digas pues está fuera de lugar. Pero el darle un abrazo, el cogerle de la mano, o el decirle, mira, nosotros estamos con vosotros.
Nosotros no somos como nuestros gobiernos que os dan la espalda y os cierran las fronteras. Nosotros nos preocupamos por vosotros y estamos a vuestro lado. Eso para ellos, ese mensaje de solidaridad y de estar con ellos, era para ellos muy reconfortante, porque les hacía no sentirse solos y que por lo menos eran importantes para alguien, ¿no? Mirad, esta chica se llama Nuria, y fue conmigo también en el mes de julio y ahora mismo está allí otra vez. Está allí en el campo donde estuvimos nosotros y por mediación de ella, pues seguramente las necesidades que tenga la gente en el campo, pues ella nos va a poder decir en qué se puede invertir el dinero que generosamente vosotros vais a aportar. Porque otra cosa eran los niños. Un tema que a mí me parecía tremendo era el tema de los niños. Fijaros, de los 500 refugiados que hay en el campo, más de la mitad son niños. Más de la mitad. Son niños que están sin escolarizar, no van a clase, tienen una escuela aprovechando uno de los edificios que había en la base militar, pero bueno, que a todas luces es muy pequeño, no reúne las condiciones, no tiene el material suficiente. Entonces, estos niños que, como os digo, están... Mira, esa es la escuela, esa es una de las paredes de la escuela. Estos niños que vienen con los mismos traumas que vienen los adultos. Porque estos niños, muchos de ellos, no vivieron otra situación nada más que la guerra. Porque ahí hay niños de 1, 2, 3, 4... La guerra lleva 5 años en Siria. Hay niños en este campo que lo único que vieron en su vida es guerra. Entonces, los niños con esos traumas, con esas vivencias que tienen, sin ir a clase, sin tener un horario, unas cosas que hacer, una rutina, están completamente asalvajados, por decirlo mal y pronto, ¿no? Son niños que, si tú los ves jugar... Esta es la escuela, un dibujo que hizo una voluntaria catalana, ahí con una frase del Principito. Y entonces lo que os decía, tú ves jugar a esos niños y a veces mete miedo porque los ves jugar y es como si estuvieras viendo una película de guerra. Porque no es el típico juego a lo mejor que hacen aquí los niños con las pistolas. No, es que tú los ves jugar y tienen movimientos de decir, es que esto no lo hace un niño normal. Juegan con lo que vieron toda su vida, que es la guerra. Niños que por la noche te cuentan los padres, es que mi hijo de 12 años se levanta todas las noches gritando y llorando de lo que vieron. Es que vieron cosas muy fuertes. Vieron ejecuciones en público, cortar cabezas, cortar manos. Eso gente mayor y niños pequeños, y eso lo vieron. Y entonces pues están pues con ese estrés y con esa ansiedad interior que tienen de los traumas que traen. Eso que veis ahí son unos talleres, porque muchos de los voluntarios que iban pues se dedicaban pues a trabajar con los niños, porque como tenían tanta falta un poco de por lo menos de hacer algo, de no estar todo el día trasteando y tirando piedras, pues por lo menos pues les organizaban talleres y juegos para tenerlos entretenidos. Y era difícil porque para que 20 guajes pudieran por lo menos estar en fila ya era una odisea, porque pues no estaban acostumbrados a nada, a cuidar el material, como os digo, como jabalís. Y mirar, para poneros el ejemplo de un niño y de la experiencia que me contaba, este niño se llama Hamed. Y bueno, fue un niño con el que yo, pues entablé una relación pues de mucho cariño, conocí a su familia, conocí a sus hermanos y bueno, pues el tiempo que estaba ahí, cada vez que íbamos al campo, pues bueno, él venía a buscarme, venía conmigo, pues bueno, pues un niño para mí muy especial, ¿no? Y este niño, un día que estábamos hablando, yo le preguntaba, Hamed, ¿y tú en Siria ibas a la escuela? Y él me decía, no, yo no iba a la escuela. Tiene 8 años este niño y no sabe leer ni escribir. Y me decía yo, ¿por qué no ibas a la escuela? Y él me decía, él mismo, me decía así el gesto de los disparos y de pum, pum, de caer bombas. Es decir, no iba a la escuela porque lo que había en su ciudad, este niño es de Alepo, la ciudad que ahora mismo está tan en las noticias porque bueno, se está bombardeando constantemente, pues este niño desde los 5 años no va a la escuela. Y su padre me decía,
¿Qué futuro le espera a mi hijo que con 8 años no sabe leer ni escribir? El padre, que era una persona que vivía bien, como os decía, no tenía problemas económicos, pero decía, yo marcho porque tenía este hijo y otros 2, tenía 3 niños. Decía, yo es que necesito que mis hijos crezcan y vivan en otro entorno. Yo no puedo darle a mis hijos una vida en una ciudad como Alepo, que está sometida a bombardeos constantes, que hoy estás aquí, pero mañana te cae una bomba en casa y se va todo al garete. Entonces también hay que hacer un esfuerzo por ponerse en el lugar de esta gente y pensar, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? Yo creo que está claro. Y si estuviéramos en su lugar, ¿nos gustaría que nos trataran como les estamos tratando? Yo creo que esas preguntas está bien que nos les formulemos, ¿no? Para ver qué posición tomamos nosotros aquí con respecto a este tema. Este es el padre del chaval, ¿no? El que me decía, pues eso, pues preocupado que iba a hacer, pues quería dar a sus hijos una vida en paz, no quería otra cosa. Algo tan sencillo como que sus hijos vivieran en una ciudad o en un sitio en paz. No quieren otra cosa. Esto aquí es un momento donde las voluntarias pues lavaban el pelo a los niños, aprovechaban para darles un masaje, para hablar con ellos de una forma tranquila y que así tuvieran un ratín por lo menos de calma y de sosiego, porque como os digo, los niños estaban pues a 1000 por hora, ¿no? Bien, bueno, lo que os comentaba, bueno, esto es una foto de... Lo que pasa es que no se ve muy bien. El problema que tienen ahora, que en parte ya medio está resuelto, es que, claro, si por el verano a 40 grados vivir en un campo, pues dentro de la tienda es muy difícil, imaginaros lloviendo, haciendo frío, con viento. Entonces, una cosa que les preocupaba mucho a la gente que vivía allí es qué va a ser de ellos en el invierno. Para ellos, para los niños, pues enfermedades, pues con frío, con humedad. Bueno, pues ese tema ahora más o menos está medio solucionado porque ahora mismo, hace como cuestión de 3 semanas, una cosa así, 3 semanas, no en septiembre ni en octubre, en noviembre, a mediados de noviembre, les pusieron estas casas prefabricadas para que por lo menos el invierno lo puedan pasar medianamente bien, ¿no? En un sitio que no entre agua, ¿no? Porque cuando llovía, pues se les inundaba toda la tienda de campaña, entraba agua dentro y era aquello un desastre, ¿no? Entonces, por lo menos ahora tienen estos contenedores que el problema que tienen, fijaros, es que como no tienen luz, pues hace casi más frío dentro que fuera, ¿no? Se quejan de que al ser metálicos y no tener calefacción, porque tienen unos aparatos de calefacción incorporados, pero al no tener luz, pues no se pueden enchufar. Entonces dentro sigue haciendo bastante frío. Pero por lo menos es mejor que lo que tenían antes. Fijaros, para que veáis lo que os estaba explicando, el tema de los sentimientos que tienen los refugiados, esto que veis ahí es un dibujo de un niño refugiado. Es un dibujo real hecho por un niño donde cuenta cómo se siente a través de emoticonos de WhatsApp, algo muy sencillo que todos manejamos, ¿no? Pues, y yo creo que hasta los más pequeños lo podéis entender. Este niño cuando llegó en el mes de febrero, pues estaba feliz porque por lo menos llegó a salvo, no murió en el trayecto y podía empezar, o él creía que podía empezar, pues una vida nueva, en paz, con su familia. Pero ¿qué pasa a medida que pasan los meses? Pues en marzo ya la cara pasa de alegría a sorpresa, para decir, ay madre, ¿qué pasa aquí? Y a medida que pasan los meses, pues de la sorpresa pasa a la tristeza, de la tristeza pasa al enfado, y ya junio, julio, agosto, pues ya es llorar, que es como ellos se sienten. Los propios refugiados, muchos de ellos te dicen que se están muriendo en los campos de refugiados, que se están muriendo lentamente, que ese estar ahí sin nada que hacer, sin ninguna perspectiva de futuros, para ellos es morir lentamente. Y algunos te llegan a decir que prefieren volver a Siria porque si les cae una bomba encima, se mueren de repente. Y me morí y ya no sufro más. Pero ese estar ahí, en ese impasse de espera, en esas condiciones, les está generando una angustia y un sufrimiento terrible. Al que ya traen encima, que eso es lo gordo.
que gente que haya sufrido tanto intentando venir a nuestros países les estemos todavía causando más dolor, y para hacernos mirar qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad vivimos y qué tipo de sociedad queremos. Esto, que yo creo que no hace falta hacer ningún comentario, es un dibujo real de una madre kurda que se lo dio a una voluntaria el día que esa voluntaria se iba del campo. Yo creo que este dibujo no hace falta decir nada, ¿no? De esto es de lo que la gente escapa. De eso. Luego muchos utilizan las tiendas de campaña para lanzar mensajes, las tunean, y por ejemplo ahí dice: no solo nos escuchéis, entendednos. Que es un poco lo que os decía, ¿no? Ponernos en el lugar de ellos, entender su situación, pensar qué haríamos nosotros. Y en función de eso, pues decir, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos siendo justos con esta gente? Lo que os comentaba, este gráfico nos dice por años cuántas personas mueren en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Pues bueno, como veis, estas cifras son de octubre. Ahora mismo, el otro día que estuve actualizando los datos, van alrededor de 4.700 muertos en el Mediterráneo este año. Casi 5.000, queda casi un mes. Como veis, es de largo el año que más muertes ha habido en el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues por lo que os comentaba antes, porque Europa cada vez se está blindando más y cada vez está obligando a la gente a venir por rutas más peligrosas. Y no nos engañemos, la gente va a seguir viniendo. La gente va a seguir viniendo, porque hasta que no se acaben las guerras, y desafortunadamente no tiene pinta de que se acaben, hasta que no se acabe el hambre, que desafortunadamente no tiene pinta de que se acabe, esta gente va a seguir saliendo de su país y va a llamar a nuestra puerta. Y la respuesta que damos nosotros es esta. Y si llegan, y si tienen la fortuna de no morir en el intento, lo que se encuentran es que una Europa donde somos alrededor de 500 millones de habitantes, ¿no? Bueno, pues después de que el año pasado, en el 2015, fue, digamos, el boom de entrada de refugiados, ¿no? Llegaron a entrar a Europa alrededor del 1 millón de refugiados. Cuando esa riada era primera noticia en el telediario, todo el mundo hablaba de los refugiados, la prensa, primera portada en los periódicos, primera noticia en el telediario, todo el mundo hablaba de los refugiados cuando los refugiados estaban llegando a Europa. ¿Por qué? ¿Por qué ahora que ya no están viniendo o vienen muchos menos porque les cortamos el grifo? Porque ahora este tema ya no es noticia. ¿Por qué no se habla de qué condiciones tenemos a esta gente en Grecia? Porque ya no interesa. Cuando Europa, y perdonar la expresión, se acojonó, cuando empezó a venir tantísima gente y empezó a ser noticia, pues venga, vamos a que la gente lo sepa, a generar alarma social. Ahora que ese tema, con el tratado vergonzoso y contra los derechos humanos de Turquía, no entra gente, ahora ¿a quién importan los refugiados? A nadie. A nadie. Y cuando se cerraron las fronteras, Europa, fijaros, se comprometió a acoger en 2 años a 180.000 personas. Para daros un dato, el Líbano, que es un país que debe ser poco más grande que Asturias, tiene 1,5 millones de refugiados. Bueno, pues Europa, después de cerrar sus fronteras, dijo, bueno, voy a acoger a 180.000 personas en 2 años. Y llevamos, ¿cuánto pone ahí? 13.000. 13.000. Y ya no os digo España, que de esa cuota que le tocaba a Europa estaba repartida por varios países, ¿no? A España le toca acoger 17.000 aproximadamente. Bueno, pues llevamos 516. 516 de 17.000. ¿Esto qué significa? 1, que no estamos cumpliendo con los compromisos que supuestamente se adquirieron y tal y cual. Y sobre todo que estamos siendo unos auténticos egoístas y unos auténticos hipócritas. Porque esto ya no es un problema de
¿cómo decirlo?, de legalidad internacional, que lo es, porque los refugiados tienen pues, una protección, que todo país tiene que acoger a un refugiado, tal. Vale, eso está muy bien. Esto es un problema de humanidad. Esto es un problema de... A este chaval, ¿cómo le miramos a la cara el día que entre a Europa, si es que llega a entrar? ¿Qué le decimos? ¿Con qué cara le miramos? Se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Porque a esta gente, si no somos capaces de ayudar a esta gente que vienen por lo que vienen, ¿qué sociedad ya está? Yo creo que hay que reflexionar y a mí una de las cosas por las que yo fui era también un poquitín porque yo quería ver lo que pasaba y yo quería contarlo. Por eso agradezco tanto estas oportunidades y esto hay que saberlo. Y se tiene que saber qué está pasando y qué estamos haciendo con los refugiados. Porque hay mucho en juego. Mucho en juego. Para empezar, la vida de esta gente y luego la dignidad de nuestra sociedad. Porque una sociedad que da la espalda a situaciones de este tipo es una sociedad en la que a mí no me gusta vivir. Y para acabar, que yo creo que ya me estoy alargando un poco, yo quiero acabar leyéndoos una carta de un refugiado, de Abdú. A ver si sale. Bueno, no sé si... No, espera. Bueno, ahí está. Es el chico ese de la derecha. Abdú es egipcio, ahora no sé qué dice. Ahí. Está en el campo, es refugiado porque era un activista político en Egipto y cuando el golpe de Estado de los militares que están ahora en el gobierno, pues él grabó fotos, tiene documentos gráficos sobre las violaciones que hizo el ejército y entonces tuvo que escapar. Y está solo en el campo. Y bueno, pues también hicimos una amistad, hablábamos todos los días mucho y tal, y él un día me dijo que tenía algo que decir, que quería escribir algo, que a ver si le podía ayudar para que la gente supiera lo que él pensaba sobre su situación que está viviendo en los campos de refugiados. Y yo le dije, sí, tú escribe algo y yo intento darle por ahí pues, publicidad o lo que sea. Y entonces os voy a leer esta carta para finalizar con la voz de un refugiado. La carta dice: devolvedles la vida. Y dice así: hay personas que matan sin derramar ni una sola gota de sangre. Después de leer este artículo puede que descubras que tú eres una de ellas. Hasta ahora he pasado cerca de 6 meses en campos de refugiados en Grecia. O dicho de otra forma, he sufrido como refugiado durante 6 meses. Sin embargo, vivir en estos campos y observar todo a mi alrededor me ha dado la oportunidad de encontrar respuestas a las preguntas que siempre me había hecho y me dejaban perplejo mientras solía ver las noticias internacionales y leer las diferentes publicaciones. Lo que me pregunto es, ¿en qué sueñan mis compañeros refugiados? Empecé por preguntar a los niños sobre sus sueños en el futuro y para mi gran sorpresa las respuestas fueron casi siempre nada. Pero una pequeña parte de ellos contestaban de forma diferente, tras tomarse un tiempo para pensar. Las respuestas que daban eran simples: comprarse unos zapatos nuevos, comprar sus golosinas favoritas y, por supuesto, que las fronteras se abran. Ellos explicaron que si las fronteras se abriesen y si les permitieran abandonar los campamentos y llegar a Alemania, España u otros países, serían capaces de realizar todos sus sueños: comprar unos zapatos nuevos, sus golosinas preferidas. ¿Pero qué pasa con sus sueños en el futuro? Parece que estos sueños ya no existieran. Ya no sueñan con estudiar en la universidad ni tienen como objetivo metas más altas. Parece que solamente quieren un mínimo de dignidad y disfrutar con las pequeñas cosas de la vida. Tienden a tener un montón de deseos, pero ni un solo sueño. Porque en realidad les han matado sus sueños. Ya no podrán conservar su inocencia, pues el niño que llevaban dentro ha muerto. Ya no pueden ni les permitirán nunca más tener una infancia normal. ¿Qué han hecho estos hombres, mujeres, niños y personas mayores para merecer esto? ¿Para vivir en estas condiciones tan duras? ¿Para habitar en débiles y frágiles refugios? ¿Sufrir condiciones climáticas extremas con el calor del verano y el frío del invierno?
¿Cuál es el mérito de los llamados esfuerzos humanitarios si los refugiados viven en estas condiciones inaguantables? Lo que yo he presenciado y experimentado en estos campos de refugiados de las Naciones Unidas y otras aclamadas organizaciones humanitarias simplemente son esfuerzos para mantener a los refugiados apenas con vida. Y quiero decir a esas organizaciones que nosotros, de hecho, hemos dejado de lado nuestras vidas, desde el momento que tuvimos que dejar nuestros países y nuestros hogares, nuestros seres queridos y todo lo que algún día nos fue familiar. Hemos aparcado nuestras vidas cuando nuestras casas fueron destruidas y nuestros hijos se quedaron sin hogar. Nos hemos separado de nuestras vidas cuando nos es imposible vivir en el lugar al que pertenecemos. Hemos abandonado nuestras vidas cuando nos robaron nuestra voluntad y nuestra libertad. Así que, ¿a qué vida os referís ahora? Esto no es forma de vivir. Aquí en Grecia hay decenas de miles de personas evacuadas, cuyos países han sido devastados y se encuentran ahora bajo el control de bandas criminales, capitalistas sin escrúpulos y asesinos en serie. Empecé este artículo diciendo que hay personas que han matado sin haber derramado una sola gota de sangre. Te advierto que quedarse en silencio y de brazos cruzados ante una de las peores crisis humanitarias del mundo podría hacerte ser una de ellas. Quizás no seas consciente de tu importancia en el mundo o del impacto que todos tenemos a través de la acción y el desafío colectivos, pero tú puedes ser uno de esos asesinos si reclamas que las fronteras permanezcan cerradas o que nuestros compañeros vuelvan a las ruinas que un día fueron su hogar. Es nuestra responsabilidad como seres humanos ayudar a los desplazados, luchar contra la opresión en todas sus formas, luchar contra el racismo y la discriminación. Tenemos que dejar de culpar a los refugiados por crímenes que ellos no han cometido, por circunstancias que no han elegido. Lo han dejado todo atrás y han pasado por jornadas difíciles buscando una vida. Así que, por favor, devolvedles la vida. Pues muchas gracias y...